El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica me formó. Me transformó. Ayudó a mi comunidad. Cuando escucho sobre la pedagógica, paz, justicia social, educación comunitaria. Vida, defensa de los derechos humanos, pedagogías críticas. Fals Borda, Camilo Torres, Policarpa, Lola Sendales, Freire, Rosa Luxemburgo, Macarenco. Radiofonías del egresado. Bienvenidos. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en que nos escuchen. Una vez más, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas radioyentes, egresados y egresadas que se encuentran en diferentes lugares de Colombia y el mundo. Como siempre, soy Nicolás Botero, director de este programa, Radiofonías del Egresado, y es un gusto acompañarles en este nuevo capítulo. Saludamos con afecto a toda nuestra audiencia, docentes, estudiantes, egresados y todas las personas que creen en la educación como una herramienta de transformación social. Y por supuesto, este programa lo hemos construido para encontrarnos y reflexionar sobre las trayectorias de nuestras y nuestros egresados que siguen aportando en la transformación educativa, social, cultural del país. Igualmente a todas las personas que hacen parte de la producción de este programa, de la Pedagógica Radio, que hace posible poder escuchar, reconocer, visibilizar esas voces, quienes en su tránsito en la Universidad Pedagógica han asumido la tarea de construir un país desde la educación, la organización social, la acción colectiva. Y bueno, hoy nos acompaña un invitado muy especial de la Universidad Pedagógica, egresado, que tiene una amplia trayectoria en el arte, el teatro, la poesía, pero bueno, esto nos lo hará saber directamente William Fortich Palencia. El día de hoy nos acompaña en este lugar. Él es un artista, es pedagogo popular, dramaturgo, director escénico, investigador cultural, poeta, novelista, egresado de la licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en derechos humanos, y ha convertido el arte en una herramienta de memoria, de pedagogía. Ha dirigido comparsas que se toman la calle desde la denuncia y la alegría. Ha acompañado procesos con víctimas del conflicto armado, comunidades vulnerables y jóvenes que han estado resistiendo, y ha dado su vida a más de 70 obras de teatro, 20 guiones audiovisuales que abordan violencias, esperanzas, territorios. Y bueno, para no alargar más esta presentación, dejemos que sea el mismo William quien nos presente. William, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás, y a la audiencia un fuertísimo abrazo. Bueno, William, quisiera comenzar un poco que nos cuentes sobre tu trayectoria, además de lo ya dicho, que nos puedas contar alrededor de tu trabajo, que nos puedas contar alrededor de esa relación que tienes como egresado de la Universidad Pedagógica con la licenciatura en Educación Comunitaria. Por supuesto, que nos des algunas palabras de apertura. Bueno, yo inicié en el arte muy joven, muy chiquito. Mi primer poema es de los 11 años. Bastante malo el poema, pero bueno, era el inicio, ¿no? Por ahí todavía lo conservo. Y mi trabajo político también comenzó muy temprano. Mi trabajo artístico y político fueron paralelos. Y luego llega la pedagogía, el placer de enseñar aprendiendo. Entonces, por supuesto, tuve muchas contradicciones a lo largo de los primeros años, hasta que vamos a encontrar pues a personas como Nicolás Buenaventura, como Santiago García, como Enrique Buenaventura. Nos vamos a encontrar con Bertolt Brecht, así de frente, y con Stanislavski,
Y esto nos va a dar otros parámetros, otras miradas sobre el hecho de acompañar procesos y de decir cosas importantes en el escenario, pero también en la calle y en las aulas. Entonces, comencé joven y por eso es mi experiencia larga en este proceso. Bueno, profe, eso que nos cuentas es muy importante en relación, si se quiere, de la memoria que acompaña en la vida de nuestro país. Es prácticamente un asunto de relevancia en lo público, pero también en los procesos sociales, organizativos. Ese papel del arte que le apuesta a unos elementos muy concretos como son la paz, la educación popular, a los proyectos educativos, pedagógicos, la cultura. Y quisiera hacer algunas preguntas antes de dar inicio al contenido que hoy nos llama en este programa, que justamente se titula Los legados de los procesos de memoria en la Universidad Pedagógica Nacional. Y teniendo en cuenta esta amplia trayectoria, quisiera empezar con algunas preguntas que tienen que ver con ese paso por la Universidad Pedagógica, empezando también a problematizar sobre este sentido del compromiso social que adquiere el profesor, no solamente desde que se gradúa, sino desde el momento en que empieza su acto de enseñar, que tiene que ver no solo con su formación en el pregrado, sino está transversal a todos los sucesos de su vida, está transversal a todas las construcciones, personas que conoce, escenarios de socialización. Y bueno, quisiera empezar con cómo fue tu tránsito por la Universidad Pedagógica. ¿Qué momentos, personas, espacios marcaron tu formación como educador comunitario? ¿Cuáles consideras que fueron los aprendizajes más significativos que te llevaste en tu paso por la pedagógica, tanto en lo académico como en lo humano y lo político? ¿Y qué representa hoy la pedagógica para ti como egresado que continúa trabajando en todos estos procesos artísticos, sociales y de memoria? Bueno, entonces la Universidad Pedagógica llega dentro de un programa que se llama de convalidación de saberes a líderes comunitarios, un programa que fue luchado, peleado por lideresas y líderes comunitarios de Bogotá, y que culmina con esto que ya habíamos comenzado en arte, que es la convalidación de saberes, que ya lleva una trayectoria un poco más desde 2005 en adelante. Así que yo aplico y en principio no paso, pues no. Y luego me llaman, ¿no? Así que empiezo, digamos, a culminar un proceso y a certificar ese proceso que ya llevaba 45, 46 años haciéndolo. Entonces, aquí encuentro, pues, primero el debate. El debate es porque no hay todavía... No hemos podido ni vamos a llegar nunca a consensos sobre cosas. Buscar entonces qué es el derecho humano. ¿Quién es la víctima? ¿Quién la hizo víctima? Si tenemos personas desplazadas o víctimas de desplazamiento forzado. Entonces, al decir desplazado, pues yo soy desplazado de la costa, llegué a Bogotá, pero por mi propia búsqueda, o sea, y mientras que hay otras personas que tienen que salir a medianoche de su casa para preservar la vida. Así que digamos que en el debate fuimos creando otras nuevas alternativas, otra forma de ver el proceso, y también lo de la escritura es importante, lo de la investigación. Yo tenía ya una experiencia ganada sobre eso, pero mis compañeros no, entonces hicimos combos, el trabajo en colectivo. Yo vengo de trabajo en colectivo, así que era muy, muy rico porque podía seguir experimentando eso de trabajar en colectivo con todas las dificultades que tiene el trabajo en equipo. Es decir, nada es fácil, todo es un trabajo duro, pero que va creciendo y que cuando se tiene ya la confianza del grupo, hay resultados. Entonces a los chicos y chicas que están trabajando su monografía o su trabajo de grado y lo están haciendo en equipo, paciencia,
porque se va aprendiendo de muchas formas y en muchos planos al mismo tiempo. Es muy dinámico y es muy, muy fuerte. Lo otro que vimos aquí fue encontrarnos con poblaciones diferenciales. Nosotros tuvimos grupos de compañeros originarios, Misak, Cuancuamos y otros, y también tuvimos compañeros mujeres trans, compañeros no binarios y demás. Entonces era muy rico el grupo, había muchas experiencias y había gente de muchas partes del país que trabajan en Bogotá, que trabajan por Bogotá, que lideran procesos en Bogotá. Así que también empezamos a reconocernos y nos encontramos con muchos con los cuales trabajamos en los territorios, lo que llamamos los territorios. Entonces era pues también muy rico seguir conversando, viéndonos ya de otra forma, viendo nuestras búsquedas ya en lo pedagógico, no solo en la creación artística, sino en lo pedagógico, no en el trabajo político, sino en lo pedagógico, cómo crear esas nuevas aulas. Desde un principio nosotros hemos hablado de que con Nicolás Buenaventura de que cualquier espacio debe ser un aula. Entonces, aunque necesitamos la dignidad para alumnas y alumnos, la dignidad del maestro también, pero en un momento determinado de crisis, digamos, no quisiera pues estar en Palestina en este momento con ese sufrimiento de ese pueblo, pero si allí me tocara ser docente, esas piedras y esas derrumbes serían una excelente aula para trabajar con las niñas y los niños. Bien, profe, interesantes reflexiones que realizas. Poco al escucharte atraviesas como todos estos horizontes de sentido desde el arte, pero también desde ese recorrido de la experiencia, justamente sintiéndome como en una clase. Entonces, acá estamos en una clase prácticamente en este programa porque esto que planteas del colectivo y de la diversidad marca un elemento fundamental en la contemporaneidad, en estos tiempos contemporáneos donde los actores, los sujetos, incluso el sujeto subalterno se transforma desde la clase trabajadora hasta todos los grupos subalternos que has mencionado, comunidades indígenas, comunidad LGBT, que se han unido y que configuran justamente la actualidad de las generaciones de la universidad pedagógica. Y eso me parece importante un poco en ese diálogo intergeneracional, ¿no? En tanto hay una apuesta desde la universidad también, es una apuesta larga, difícil, a veces porque encontrar lenguajes comunes, encontrar significaciones comunes suele ser complicado, pero considero que desde este planteamiento que realizas, ¿no? Desde el colectivo y sobre todo con el recorrido que tienes alrededor del teatro y del arte, es justamente que se logra, ¿no? Que se logra poder buscar esa significación de sentidos y ese diálogo intergeneracional un poco como apuesta. Bueno, y para comenzar las preguntas de esta conversación, aunque ya hace unos minutos esta conversación lleva andando, hay unas preguntas preparadas en relación con esto de tu trayectoria y con esto que has realizado en la Universidad Pedagógica, justamente resaltando ese papel como egresado. Hay una obra, un trabajo colectivo. Este trabajo colectivo se ha venido mencionando en diferentes espacios porque hacen parte de los procesos de esta universidad. Ese trabajo es Dylan Carlos y Fair, Silencios que no callan. Es una pieza que nace también desde el dolor, que nace entre unas pinceladas de resistencia. Aprovecho también para saludar a Marlis, que es una persona que a esta universidad le ha aportado bastante. Y bueno, hay unos enfoques, ¿no?, donde se plantea o se dialoga desde Freire, desde Bertolt Brecht, que justamente hoy vamos a hacer un homenaje a este gran artista. Y hay unas historias entonces que se entrecruzan de jóvenes víctimas de Estado, víctimas de terrorismo de Estado, que son Dylan Cruz, Fair Leonardo Porras, Carlos Pedraza, que no solamente se quedan en el nombre, son hijos, son hermanos, educadores,
soñadores, y esos sueños se siguen movilizando a partir de la producción, no solo académica, sino también en esa producción de sentires que se da a través de estos procesos colectivos, pero que también entonces enfoca este tema de la memoria como algo que no es neutral, sino algo que tiene un posicionamiento, un dispositivo de denuncia que a su vez dentro de lo pedagógico se convierte en didáctica porque genera pensamiento desde la emoción, desde la razón, desde el pensamiento crítico. Y dentro de eso entonces parto de dos preguntas. ¿Cuáles han sido los principales desafíos personales y colectivos que enfrentaron al trabajar la memoria en contextos donde los crímenes de Estado son negados o silenciados por la oficialidad? Y desde tu experiencia como artista, como pedagogo, ¿cómo entiendes la relación entre memoria y creación escénica? Bueno, la pregunta es complicada, pero vamos a hacer. Nosotros como colectivo, guiado pues por el tutor Fabio Castro, con quien pues también tuvimos debates, ¿no? Y sabrosos debates que se dieron sobre esto de la memoria. Era un grupo muy sui generis porque estaba conformado por 3 personas familiares directos de las 3 víctimas. Marlis Pedraza, Luz Marina Bernal, la gran lideresa, y David Medina, que también tiene un liderazgo en la defensa de la verdad por la muerte de Dylan Cruz, es su sobrino. Y realmente no era por allí donde le íbamos a coger. Pero poco a poco se fue dando en unos aspectos. Primero nos detuvimos a pensar qué es un crimen de Estado. Había que categorizarlo. Y cuáles son los aspectos del crimen de Estado. Pero cuando llegas a considerar que en un momento determinado nuestros soldados pasaron de ser servidores públicos a ser sicarios, entonces ya te llenas de motivos. Cuando llegas a pensar que el mismo libreto puesto por Turbay entre el 78 y el 82, ese mismo libreto que pone Uribe Vélez entre el 2002 y el 2008. Es el mismo libreto que proviene de unas matrices, de alguien que les hace ese libreto por fuera del país. Es decir, que hay un injerencismo, un colonialismo, y es decir, estamos ante la presencia del imperialismo. Y que esto es asunto de economía de terceros que no están dentro del país, que usan a una burguesía empobrecida mentalmente y éticamente para hacer estos crímenes. Es decir, los falsos positivos es un crimen horrendo que no tiene comparación, porque es matar a gente indefensa, pero ya había pasado pues en los 80, el 78, el 82, entonces, pero ya había pasado con el genocidio de los seguidores de Gaitán en el 53, 52, 53, ya había pasado con la muerte de los estudiantes en el 54, es decir, y empezamos a echar para atrás. Y entonces llegamos a las bananeras, al crimen de las bananeras, pero también al crimen de este chico Bravo Pérez en el 29, en junio del 29, el 8 de junio, y empezamos atrás la persecución de los primeros sindicatos, y echamos más atrás, y entonces la persecución a poetas como Julio Flores, ¿no? Y las amenazas a los centenaristas, y ahí empezamos a encontrar un quiebre entre la jurisprudencia, lo que se hace, lo que el Congreso crea como leyes para permitir arbitrariedades y abusos, y lo que hacen los presidentes, y uno puede decir que hemos tenido poquitos presidentes inteligentes o con conocimiento de causa. La mayoría han sido personas de verdad, de un nivel muy básico, para permitir todo esto. Entonces vamos a mirar a través de nuestra historia, pues, de historia del siglo XX, siglo XX y siglo XXI, no estamos hablando de atrás. Todas estas masacres que se hacen contra los tumbamontes, por ejemplo,
que eran enviados a colonizar unos campos colombianos, unos territorios colombianos, pero luego detrás llegaba el hacendado y los mataba para quedarse con la tierra, ¿no? O los volvía esclavos, como pasó con las caucherías. O los perseguía y los desplazaba, como va a pasar con la gente de lo que después va a ser Marquetalia. Es decir, todo esto es un continuo, sistemático, así que lo que había que denunciar es que esto son crímenes sistemáticos, continuos, que todavía se mantienen, y que no era nuevo, ¿no? Que ahora se está denunciando, tenemos un poco más de espacio, pero que todo el tiempo se ha luchado, y que la muerte de nuestras lideresas y nuestros líderes siguen en curso, así que no tenemos. Entonces era cómo denunciarlo. Entonces acudimos a otro elemento, que es Bertolt Brecht. Entonces Bertolt Brecht, en su primera etapa, después se va a arrepentir, como todos nosotros nos arrepentimos de cosas que hicimos en la juventud, va a proponer el teatro didáctico. Y entonces, pero claro, en Colombia lo hemos hecho de otra forma. Es decir, retomamos los principios de Brecht, de que hay que presentar una obra que sea dialéctica. Es decir, no se trata de buenos y malos, sino se trata de lo complejo de las relaciones sociales. Y allí los buenos pueden terminar siendo los malos. Lo que aparentemente, lo que es evidente, es peligroso dejarlo como evidente. Hay que develarlo. Hay que quitarle el velo para saber qué hay debajo de eso tan bueno. Porque como dice en nuestro pueblo, de lo bueno no dan tanto. Entonces, ahí comenzamos también el trabajo. Era cómo mostrar, entonces aparecen personajes como Don Raulito. Don Raúl, el que denunció el asesinato de su hijo soldado, que fue matado a traición y demás. Y aparecen otros también que son los defensores públicos o abogados defensores de las víctimas. De la persecución, pues, a Alcajar, ¿no? Sí, que es evidente, la persecución, la muerte de Umaña Mendoza, ¿no? Entonces, teníamos todo ese material. Había que sintetizar, porque el arte es síntesis, porque es la poesía, síntesis. Entonces, empezamos a sintetizar, y allí encontramos, porque hay que buscar un detonante, un genotexto, algo de dónde comenzar. Teníamos tantas cosas por contar, pero tocaba buscar qué nos interesaba contar. Y entonces aparece que Carlos Pedraza, egresado de la pedagógica, le toca, como a la mayoría, trabajar en colegios privados. Al comienzo, por una paga muy básica, muy pobre, pues, les pagan lo que sea, les pagan cuando quieren, porque ese trabajo en colegios privados no está tan formalizado como se cree. Y ahí hay un vacío del Ministerio de Educación. En, digamos, colegios de estrato 3, 4, allí hay muchos vacíos y mucho maltrato a los docentes. Entonces, él va a renunciar a eso y va a ser duro para su vida de persona soñadora que sale, ay, soy pedagogo y ahora voy a educador y los jóvenes y yo. Y se va a encontrar con pues, que es muy duro cuando el rector te dice, no, es que es el hijo de fulano, haga lo que haga, usted no tiene no lo puede calificar mal, no le puede decir nada. O la hija de fulanito. Entonces, cuando el docente ya no tiene autoridad, sino que se convierte en el sirviente de una clase, de unos soberbios, de unos supremacistas. Ahí también hay una cosa muy compleja que el país no ha atendido y que es el llamado a atender de la obra. Entonces, ahí comenzamos y partimos de ese genotexto. Carlos, docente que renuncia a ser docente del sistema y se convierte en docente popular. Bueno, hay muchos elementos que has comentado y quisiera complementar esta pregunta porque lo has mencionado. Todos estos precedentes, este estado del arte, como lo llamaría la academia, que se realiza con estos antecedentes históricos. ¿Qué significa para ti ser artista en contextos de violencia estructural y censura simbólica? ¿Cómo has enfrentado? Porque estamos hablando de unas prácticas institucionalizadas en un estado como el colombiano que persigue, perfila, criminaliza,
desaparece, asesina. Y bueno, entonces, dentro de este contexto, ¿qué significaría entonces ser artista en esos contextos de violencia estructural y de censura? Bueno, nosotros somos una sociedad patriarcal, machista hasta no más. Así que imagínense un chico de 13, 14 años con la truza puesta bailando ballet en su casa o frente a sus amigos. Ya ahí había unas, aunque no te dijeran nada, sus miradas eran de reproche. Pero al mismo tiempo, cuando te veían vestido de otra forma, leyendo poesía o cuentos, ya era otra mirada. Entonces hay unos prejuicios muy grandes que provienen de sus miedos, de los miedos de ser, de decir y de hacer. Esas estructuras, por supuesto, atacan desde todos los ángulos, todo el tiempo. Luego ya cuando tú empiezas a decir discursos políticos de izquierda, entonces mucha familia te deja de hablar. Y hay un momento que se llama la soledad doble, ¿no? Cuando no solo los cercanos tuyos te dejan, tu familia, sino también muchos amigos que se separan de ti por el miedo a ser asesinados por tu culpa. Entonces empiezas a generar una carga de culpabilidad en todo tu cuerpo y te estresas y somatizas todo eso. Y muchos de estos compañeros han optado por el suicidio, porque ser artista, decir cosas y sobre todo hay otro elemento muy loco que es que si todos hicieran arte, pues no sería muy, muy fácil, ¿no? Pero nosotros los que hacemos arte pensamos que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Si se dedica un poco más, lo puede hacer. O sea, esto no es de tener un talento innato, de venir de la luna o de algún planeta extraño, sino que los que hemos asumido este trabajo es porque hemos tenido unas condiciones, digamos, de infancia. En mi caso y en la mayoría de los casos nuestros es de ausencia, de soledad, de no poder compartir con amigos. En mi caso era por el asma. Entonces, pues yo veía jugar por la ventana. Así que aprendí a jugar viendo, pero no practicando. Las reglas del juego, etc. Y allí entonces comienza toda esta lucha simbólica. Luego, cuando ya estamos trabajando en las obras, qué miedo de que la obra diga. Entonces fuimos a muchos sectores del país donde fuimos amenazados. Yo salí, año 89, creo que fue, 88, 89, yo llego a la Dorada Caldas en momentos justos del paramilitarismo más duro. Y allí dictamos un taller con un grupo de jóvenes que estaban armando un grupo de teatro. A mí me sacan como a la 1 de la mañana y luego esa casa es cogida a balas, o sea, hacen muchos disparos frente a la casa. Y este grupo de personas que estaban aprendiendo a hacer teatro, que querían hacer teatro, a la semana tienen que salir y no volver nunca más a la Dorada Caldas. Es decir, allí es estigmatización. Luego, pero también del otro lado, no solo a la derecha, sino en la izquierda también. Entonces llegas tú a Arauquita y encuentras que en Arauquita, estoy hablando del año 87 y después en el 90, llegas y entonces hay 5 casas de la cultura, una que es la de la policía, otra que es de los del M-19, otra que es de la FARC, otra que es de la parroquia y otra que es de campesinos. Y ninguna se hablaba y ninguna tenía más de 10 personas, 15 personas trabajando internamente y todas tenían grupos de danza. No había nada más. Entonces yo llego allí enviado por el Ministerio de Educación en un acuerdo con la Corporación Colombiana de Teatro y allí los compañeros de la UPE, del Partido Comunista, me exigían que no le enseñara a los otros, que había llegado era para ellos y entonces había como unos celos políticos y yo le dije, no, yo vengo aquí y entonces uní las casas, generamos, creo que quedó una que fue la Casa Campesina, la Casa de la Cultura Campesina, pero el resto, el cura, todo, la policía, y resultó que uno de los policías era coreógrafo y que estaba allí era porque no había encontrado empleo como coreógrafo, como artista. Entonces, hicimos un trabajo
bastante importante y montamos en poco tiempo muchos sketches, mostramos muchas cosas, pero también meter a los policías a que dejaran las armas a un lado y se metieran a bailar o a actuar fue también un logro. Lo mismo voy a hacer después en Ubaque, donde dirigí el carnaval de Ubaque durante 12 años, que comienza después de una toma guerrillera, ¿no? Donde hay un comandante de la policía muerto, el pueblo está caído, pues está eso es en octubre, noviembre, y yo llego en enero, y en enero llega la fiesta, llega el desorden conmigo. Era cambiar la estructura, el pensamiento de la gente, y allí también vamos a lograr mucho tiempo después que el cura participe, que los militares participen, que participen, y por supuesto que sabemos que guerrilleros participaron porque estaban ahí a pocos kilómetros. Y entonces, en una zona de conflicto donde todos concurren, todos están allí, tú como artista, como pedagogo, no puedes escoger, tienes que integrar y tienes que despojarte y extrapolarte. Y allí no tienes partido político en ese momento, allí tienes un elemento que es tu partido político, es la vida misma de la gente y tuya, porque tú te vas a ir, ellos se van a quedar y no quieres que ocurran masacres por tu culpa. Bueno, William, estas experiencias que compartes son demasiado enriquecedoras, sobre todo desde esa perspectiva. Me quedo con algo dentro de esta conversación que tiene muchas preguntas y desafortunadamente el tiempo es tan corto y limitado, pero hay un elemento que planteas frente a esta perspectiva de Bertolt Brecht sobre el teatro dialéctico, y me parece que estos últimos elementos que arrojas están atravesados por los educadores y profesores que no ejercen en las ciudades, sino en otros contextos. Ahorita veníamos hablando del centralismo, fuera de ese centralismo, ¿no? Fuera de ese centralismo que a veces en Colombia está muy marcado en las ciudades. Y bueno, justamente hoy venimos con un homenaje en nuestra sección del Mariposario Literario, que es dedicado a Bertolt Brecht. Entonces, bueno, vamos a escuchar el Mariposario Literario. En Radiofonías del Egresado, Mariposario Literario. Hoy vamos a hablar justamente de Bertolt Brecht, quien fue creador del teatro épico y del efecto de distanciamiento, que fueron recursos mediante los cuales se buscaba romper con la pasividad del público. Ahorita cuando lo hablábamos con William, su intención no era que los espectadores se emocionaran con los personajes, sino que reflexionaran sobre las causas estructurales de los conflictos sociales representados en escena. En contextos como el colombiano, donde el arte se convierte en un espacio de resistencia frente a la violencia y la impunidad, Brecht ofrece una inspiración fundamental: el teatro como arma ética y política, como lugar de memoria activa, de denuncia. Hoy rendimos homenaje a propósito de los 10 años en los que los familiares y la sociedad lleva clamando memoria, justicia y verdad por Carlos Pedraza, egresado de esta universidad. Y junto a la esencia del teatro, la obra y el trabajo de grado que hemos venido también hablando y conversando con nuestro invitado, se reflexiona sobre Brecht. Compartimos entonces un poema recitado por Edwin Sierra Martínez, egresado de la licenciatura en Filosofía. La obra que presentamos, A los hombres futuros, del libro Poemas y Canciones de 1938. Mi nombre es Edwin Sierra, también conocido como filósofo ebrio, y bueno, soy egresado de la licenciatura en Filosofía. Y bueno, un saludo al programa Radiofonías del Egresado. Les voy a compartir un breve fragmento del poema. Este poema empieza así. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla. Entre los asesinos dormí, hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia.
Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos, las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba el verdugo. Poco podía yo, y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Vosotros, que sugerís del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos, de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos, a través de guerras de clases y nos desesperábamos, donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y, sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables, pues vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. La buena gente, muchas gracias y espero les haya gustado. Bueno, ya vamos llegando casi al final de este programa. Entre, metáforas, entre palabras vivas, experiencias que se han compartido, ojalá pudiéramos quedarnos un poco más hablando sobre esta rica experiencia que nos has venido compartiendo, realmente importante dentro de esta trayectoria de las personas egresadas de esta universidad que tanto le aportan cotidianamente a la vida, a la paz, a la transformación. Y justamente cuando hablamos de la experiencia, no solamente en esa experiencia entendida como los años que pasan, sino en esos cambios que se efectúan a través de la práctica, has caminado junto con las víctimas, has acompañado procesos con excombatientes. Hablábamos ahorita de una recién experiencia que tuviste hace un montón de años en territorios. Son realidades que nos golpean como país, porque hablar de país es hablar de lo que ocurre cotidianamente y en los tiempos sombríos, en esos tiempos sombríos que denuncia Brecht, casi como también lo mencionaba en algún momento Walter Benjamin al tratar no de predecir, pero sí de dilucidar esos monstruos que nacen a la manera de Gramsci. Y en esos contextos de arte, resistencia, de catarsis, de posibilidad, quisiera finalizar con una pregunta, y es: a lo largo de esta trayectoria donde has trabajado con víctimas del conflicto, juventudes, comunidades vulnerables, ¿qué aprendizajes te ha dejado? Es una pregunta difícil como todas las preguntas, pero ¿qué aprendizajes has tenido de estos encuentros? ¿Cómo ha transformado tu visión del arte como herramienta pedagógica? ¿Y qué le dirías a los jóvenes que están empezando en el arte con el deseo de transformar la realidad? Bueno, este proceso es de enseñar aprendiendo, así que yo también he tenido jóvenes que me han enseñado. Tuve ahorita aquí en la pedagógica, tuve docentes que eran muy jóvenes, a los cuales les agradezco pues el compartir. Y en territorio, o sea, cuando estás, tú vas a aprender al territorio, tú vas a aprender al aula. Y los jóvenes que están formándose tienen que saber que van a ser siempre docentes, estudiantes. Si se pierde eso, pues pierdes todo, porque entonces aparece la soberbia. Y vamos también a reconocer los saberes de esos territorios, de esas personas que llegan al encuentro, que llamamos clase de formación. El otro elemento que aparece allí es que uno no puede llegar con prejuicios ni con presupuestos ya hechos, sino que hay un albur, una parte que, aunque uno prepare todas las maletas, siempre se le va a olvidar algo o llega a improvisar con algo. Y nosotros los artistas tenemos que ser muy recursivos y los pedagogos también somos muy recursivos. Entonces yo alguna vez hice máscaras porque no había nada más
voy a contar un poquito la anécdota. El alcalde me dijo, mañana llegan los materiales. Esos materiales llegaron 40 días después, porque estábamos en un pueblo del Amazonas. Y había que finalizar el taller porque yo me tenía que ir, había unos pasajes comprados en avión. Así que hice las máscaras con hojas secas y hojas verdes, y fuimos mezclándola cuando nadie daba un peso por eso. Cuando ya las ven y aparecen las fotografías y aparecen todas estas cosas que empezamos a lograr con hilos, con pedazos de papel, y fuimos mezclando con las hojas de los árboles y con las flores, pues apareció otro tipo de estética, otra belleza. Ese es el trabajo del que habla Bertolt Brecht, pero también es el trabajo de que va a hablar después Boal, de Peter Brook, del teatro sencillo, del elemento recurrente, o sea, convertir un elemento cotidiano en un elemento estético. ¿Por qué? Porque nos trabajamos también con la palabra cotidiana, y Nicolás Buenaventura decía que había que ir a las plazas de mercado a robar palabras, a buscar palabras para hacer poesía. Pero ahí estaba la poesía, decía Enrique Buenaventura, el hermano. Decía, ahí está la poesía. Si tú los escuchas lentamente hablar, sabrás que están haciendo metáforas, que están haciendo analogías, que están haciendo inclusive anacronías todo el tiempo, y que usan palabras que ya no son tan corrientes. Y allí entonces aparecen estos poemas como el de Brecht que acaban de leer. Entonces nosotros, digamos, somos buhoneros, ¿no? Somos caminadores, transitamos por la vida y acompañamos procesos. Nos tomamos esos procesos y a partir de eso hacemos las obras de arte para que el público después con sus comentarios nos las devuelva transformadas. Es decir, es una dinámica continua lo que hacemos en el arte, en las comunidades y en la pedagogía. Bueno, William, gracias por acompañarnos en este episodio de Radiofonías del Egresado. En palabras breves, un mensaje para las personas que están empezando a hacer arte y para los egresados, muy brevemente. Para los estudiantes de la pedagógica actualmente, egresados y personas que están haciendo arte. La lucha y la resistencia es un placer. Hay que seguir peleando por este país, porque si nosotras y nosotros no peleamos, no habrá quien lo haga y lo transforme. Bueno, gracias por tu compromiso, por compartir tus historias, las luchas que conjuntamente se fortalecen. Y bueno, desafortunadamente hemos llegado al final de este programa, pero justamente se trata de seguir creando estos espacios de conversación, poder difundirlos, poder que más personas puedan escuchar los mensajes en estos tiempos donde la escucha casi no se abre. Y desde el Centro de Egresados y Egresadas estamos comprometidos con ello. Y bueno, agradezco a todo el equipo técnico, por supuesto a nuestra querida audiencia por escuchar, por reflexionar con nosotros, con nosotras, por hacer parte de esta apuesta de una universidad viva. Les recordamos que pueden conocer más sobre el trabajo del Centro de Egresados y Egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional en nuestras redes y página oficial. Pueden comunicarse por medio del centroegresados.upn.edu.co y en Instagram @egresadosupn. Y por supuesto también gracias a todo el equipo detrás de este programa, a quienes hacen posible que Radiofonías del Egresado llegue a cada semana a sus oídos. En el control máster, Mario Enríquez; en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres; en el equipo de comunicaciones, Laura Chávez; y en la dirección general de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. Gracias por su compromiso y su profesionalismo y por hacer de este espacio un puente entre la universidad y sus egresados y egresadas. Les recordamos que pueden escuchar la Pedagógica Radio en vivo a través de radio.upn.edu.co y no olviden sintonizar Radiofonías del Egresado todos los martes a las 6 p.m., también por las plataformas digitales de Spotify y iVoox. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir recorriendo juntos y juntas este camino que aporta a la educación, las luchas y legados que se construyen en el caminar constante de la Universidad Pedagógica Nacional. Hasta entonces, muchas gracias.
Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.